dicho algunos de nuestros televidentes relacionado a la falta de oportunidades, porque al final aquí lo que estamos viendo es que la tragedia que hoy se manifiesta con estos 5 guatemaltecos heridos no es nada más que un reflejo de la falta de oportunidades que tiene la economía guatemalteca. Si nuestros televidentes pueden ver, este es un cuadro que hemos tomado del Central American Business Intelligence, dirigido por nuestro buen amigo Paulo de León, que se han dedicado a sistematizar los datos de los indicadores del mercado de trabajo en Guatemala. En la primera línea se darán cuenta que la población estimada para el año 2010 era de 14.4 millones de personas. De ese 14.4 millones de personas, solo 5.7 son parte de la población económicamente activa. ¿Qué quiere decir eso? Imagínense que en una mesa se sientan 14 personas y solo 6 son económicamente activos. Pero de ese 5.7 de la población económicamente activa, 3.4 están subempleados, es decir, solo 2 millones de personas en Guatemala están ocupados plenos, es decir, tienen un trabajo digno, no trabajan más horas de las que se requieren o menos horas de las que se requieren. Ahí está un reflejo de la falta de oportunidades del mercado laboral guatemalteco. Estamos diciendo que de 14 millones de personas, solo 5 forman parte de la población económicamente activa. Y de esas 14 millones de personas, solo 2 tienen un empleo digno. Ahí está la causal de por qué tantos miles, millones de guatemaltecos tienen que emigrar a Estados Unidos a buscar el sueño americano y a buscar oportunidades. Sencillamente nuestra economía no crece, no genera fuentes de empleo. Y las pocas fuentes de empleo que se generan no son suficientes para albergar al crecimiento anual o la cantidad de jóvenes que año con año entran a la población Guatemala, activa. le pongo otro dato, Philip. Guatemala es el segundo país más joven del mundo. Tan solo una diferencia de meses con Yemen. Guatemala tiene un gran caudal, un potencial de generar empleo y de tener mano de obra para poder ejercer ese empleo, que es enorme. Pero lamentablemente no tenemos empleo. Nuestra educación es deficiente, nuestra alimentación primaria es deficiente y por ende esa gran oportunidad que sería tener un pueblo joven se diluye. Nuestro gobierno se roba 10.000 millones de quetzales al año. Hay 2 millones de guatemaltecos prácticamente exiliados por la incompetencia de los gobiernos guatemaltecos. Hay un mercantilismo que no permite el desarrollo del mercado interno, etcétera, etcétera. La única libertad económica que hay verdadera en Guatemala es la libertad de hecho, no libertad de derecho, porque como muy bien me decía uno de mis maestros hoy en la tarde, los guatemaltecos no sabemos qué es vivir en un Estado de Derecho. Anhelamos un Estado de Derecho, pero nunca hemos vivido bajo un Estado de Derecho. Entonces es un anhelo que tenemos y obviamente jamás se va a desarrollar un capitalismo moderno con bolsa de valores, con inversiones multimillonarias del extranjero en Guatemala, etcétera, y con seguridad jurídica para los inversionistas en Guatemala, porque como aquí todo el mundo hace lo que se le da la gana y aquí todo el mundo roba lo que se le da la gana y aquí no pasa nada, ¿verdad, Juan Carlos? Es el paraíso del robo. Y ya, pues ya no digamos a los 150.000 mareros que hay en este país que se dedican a extorsionarnos todos los días, pero sí hay dinero para pagar contratos corruptos, por ejemplo. Vamos a las redes. Emir, lamentable que valoren tan poco la vida de algunas personas. Mueren por dinero, ni siquiera dinero nativo, sino dinero extranjero. Nos dice Germán Cruz, totalmente un ignorante, no tiene la menor idea de lo que debe de hacerse en el campo de las relaciones internacionales, esto relacionándose al tema del canciller. Glenda Sánchez, bueno brindar mejores oportunidades principalmente a los jóvenes y cambiar el sistema de educación. Los felicito, son realmente conocedores del tema y puntualizan. Muchas gracias por su mensaje. Alejandra Méndez nos dice, ¿cómo exigir respeto cuando nosotros no respetamos? Si nuestro país fuera habitable, nadie quisiera arriesgarse así. Tuto nos dice, ¿por qué para todo el gobierno tiene que buscar solución y en otros países no es así? También nos dice Chichín Guatemalán, refleja la profunda necesidad de connacionales en asumir grandes riesgos para salir de economías disfuncionales como la nuestra. ¿Cuál es el camino, Felipe Chicola? Bueno, aquí realmente tal vez un dato más para analizar la importancia que tienen los migrantes en la economía guatemalteca. En el año 2012 entraron alrededor de 5.200 millones de dólares en remesas del extranjero y solo entraron 1.100, 1.200 millones de dólares en inversión extranjera directa. ¿Qué quiere decir? Por cada dólar
que se invierte en Guatemala, hay $5 enviados por remesas de los migrantes. Eso denota, como bien lo decías hace un rato, el principal producto de exportación que tenemos los guatemaltecos somos los mismos guatemaltecos. ¿Qué debe de cambiar aquí? Bueno, aquí, es nuestro bien más valioso. Aquí debe de generarse una profunda revolución económica que permita atraer inversión, crear oportunidades productivas, generar empleo, generar buenas y mejores empleos, que permita recibir a esa creciente población joven que año con año se incorpora al mercado de la población económicamente activa. ¿Cuál es el problema? Creciendo a tasas del 3.2, 3.5% anual, es imposible que nuestra economía logre generar los 250,000 empleos que se necesitan solo para recibir a los jóvenes que se incorporan año con año al mercado laboral. Eso sin mencionar esos 3 millones de personas guatemaltecas que están subempleadas. Aquí realmente debe de haber una política sistemática de atracción de inversión, se deben de mejorar las condiciones de competitividad y productividad. Una de las bases centrales para mejorar la atracción de inversión pasa por mejorar las condiciones estructurales en materia de seguridad, Estado de Derecho, respeto a los contratos, darle garantías a los inversionistas, porque de lo contrario somos un país que ahuyenta la inversión, y sin inversión no se pueden crear puestos de trabajo. ¿Cómo llegar a esa coerción social, Giovanni Frati, de respetar el capital económico y darle certeza jurídica a aquel que arriesga su capital, y también generar las condiciones para que haya un respeto por el capital humano, que es el bien más preciado de este país? Sí, lo que deberían hacer todas las facultades de Ciencias Políticas, de Derecho y de Economía de Guatemala sería que tendríamos que estudiar el caso colombiano, el caso chileno y el caso peruano a profundidad, y obviamente también las reformas que funcionaron de Fernando Henrique Cardoso en el Brasil. Solo entendiendo cómo otras sociedades tan conflictivas como la nuestra, como Colombia, como Perú o como Chile, que tocaron fondo, digamos, en cuanto a crisis políticas y con altos grados de corrupción, criminalidad similares, multiétnicas, multilingües, etcétera, como dice la izquierda, solo así vamos a entender cómo cambiar nuestro sistema. Y el modelo chileno lo que privilegia es el respeto a la propiedad privada, un sistema de justicia altamente eficiente, donde por ejemplo los abogados pueden consultar en línea los juicios sin salir de su bufete, donde hay un registro de la propiedad intachable y donde hay una apertura a la inversión extranjera y nacional muy importante, pero por sobre todas las cosas, como muy bien lo dice Pablo de León también en sus escritos, y Lizardo en el 100 me parece, es que tienen un presupuesto balanceado. El presupuesto está balanceado y se permite la deuda solo hasta 1% del PIB, me parece, y solo para inversión, nunca para pagar deuda con más deuda. Vamos a las redes. Carolina Fuentes, crear condiciones necesarias para que haya quien desee y confíe en invertir en Guatemala y con ello se generen nuevos trabajos. Max, si tan solo el gobierno cumpliera con su obligación de la Constitución, qué vergüenza, señor presidente, nos dice. Equidad, qué descaro de este gobierno que publican anuncios de supuestos apoyos cuando todos sabemos que no han hecho nada. Tizquín Guatemalán dice: la migración es un negocio para los gobiernos, la mayor cantidad del PIB en Guatemala lo representan las remesas. 5 en 5 las oportunidades de generar ingresos son escasas en el interior del país, donde más se necesitan. Tuto, ¿me pueden indicar quién en 20 años ha hecho algo, algún canciller de derecha o de izquierda? Se pregunta él. Boris Contreras, no hay garantías en Guatemala para tener trabajo digno y que los sueldos están por los suelos y los productos por los cielos. Guillermo Rivera, promover la libre competencia, nos dice. Es lo que usted está comentando a través de las redes sociales. Le agradecemos que lo siga haciendo a través de nuestra cuenta @Canal Antigua. Nuestro hashtag es a las 10 p.m. Nuestra cuenta en Facebook es Canal Antigua. Búsquenos allí. Cerramos la discusión con Felipe. Hay otro tema también. Se hacía una pregunta a uno de nuestros televidentes que había pasado con el Investment Summit, que trajo a centenas, para ser exactos, de inversionistas a Guatemala. Y como $300 millones en inversión. El problema que hay cuando uno analiza el proceso económico de la inversión y la generación de empleo es que no es un proceso inmediato. No es que yo el lunes invierta en Guatemala y ya el viernes estoy generando los puestos de trabajo, sino que de acuerdo a estudios de universidades norteamericanas,
Una vez una empresa invierte en un país, el efecto sobre la generación de empleo se tarda de 1.5 a 2 años. Y de acuerdo a estimados, si no me falla la memoria, creo que de Cavi y también de Paulo de León, en Guatemala para generar un puesto de trabajo se necesitan 100.000 quetzales de inversión. Entonces hagamos solo la matemática en función a la cantidad de inversión que está viniendo en el extranjero y la cantidad de puestos de trabajo que se genera. Ahí es donde nos damos cuenta que si ese bolsón de inversión no se amplía sistemáticamente, no hay forma que la economía pueda crecer a un ritmo lo suficientemente estable como para recibir a esos 200.000 jóvenes que año con año se incorporan al mercado laboral. Nosotros vamos a presentarle más noticias antes de ir a la pausa.